Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me encuentro a través de este video con todos ustedes. Les cuento que mm, vi la necesidad de grabarles este video tanto a los estudiantes de la práctica profesional docente 1 de lengua y literatura como a los del mismo trayecto dentro del profesorado de educación primaria. Básicamente, como ya iniciamos el trabajo de campo la próxima semana, estoy grabando este video el día miércoles y ustedes comenzarían ya el 2 de junio, que es día lunes. Necesito reforzar algunas cuestiones en relación a eso. En primer término, decirles que lo voy a dividir en dos al video. En una primera parte voy a tratar de hablar de todo lo que son las orientaciones para el trabajo de campo. Ustedes tienen al final del cuadernillo anexos donde están detalladas esas acciones. Fíjense, vayan al final del cuadernillo, vayan viendo los anexos que yo les voy a ir comentando ahora. En los anexos que tenemos en el cuadernillo hay alguna modificación de fechas. Yo ya se las explicité presencialmente, pero las voy a reforzar acá, porque en el momento que yo hice estos anexos, bueno, no habíamos tenido en cuenta algunas modificaciones que ocurrieron después, y entonces tuve que ajustar el cronograma. Salvo eso, el resto, bueno, son las acciones que ustedes deberían llevar adelante. Pero básicamente comencemos con esta primera parte. En la segunda vamos a hablar acerca de la estructuración del proyecto de aprendizaje y servicio, y también cuentan ustedes con un anexo al final, ejemplificado perfectamente, parte por parte, de cómo deberían ir escriturándolo. Obviamente que el proyecto se va a ir escribiendo a medida que se vaya desarrollando el paso de ustedes por las escuelas asociadas y las distintas etapas que supone. Al finalizar, este es el proyecto que yo les contaba que ustedes tienen que incluir en el e-portfolio digital a través de un enlace de Drive. O sea, ustedes van a ir armando este proyecto en un Word aparte o en el Drive mismo, porque puede ser compartido. Y por tanto, eso después ustedes me van a poner como enlace para que yo lo pueda visibilizar cuando tenga que corregir el proyecto completo al finalizar la etapa. Vamos a comenzar con la primera etapa, con la primera parte del video. Bueno, yo voy a tomar mate, voy a hacer lo mismo que hago en clase, excepto que no voy a tener, por supuesto, el feedback de ustedes. Y bueno, espero que les quede claro. Cualquier duda, por supuesto, estamos conectados a través de la plataforma de WhatsApp, de la aplicación de WhatsApp, y también a través de la plataforma del IES, en el caso de que deseen formular algún interrogante. Creo que sería mucho más práctico que lo hagan a través de los grupos de WhatsApp. Si queda alguna duda o se suscita alguna cuestión que no esté aquí profundizada. Tengo la compu adelante para no meter la pata con el tema del cronograma. Bueno, ustedes saben que van a ingresar a la escuela asociada a partir de la semana del 2 de junio. Digo a partir de la semana porque tanto en primaria como en secundaria, los chicos de literatura, lengua y literatura, se van a moldar a los horarios que ya han sido solicitados. Por ejemplo, en primaria muchas personas han optado por ir el día viernes a la mañana, entonces la semana del 2 de junio. No será el 2 mismo que es lunes, sino ese viernes. Y los chicos de lengua y literatura van a trabajar en horarios o van a acompañar en horarios, esas 4 horitas, en algunos horarios que también les han destinado en contraturno las escuelas asociadas a nivel secundario que ustedes mismos han seleccionado. Pero bueno, el ingreso es a partir de esa semana y van a ser 4 semanas de junio como una primera etapa, o sea, hasta el 27, hasta la semana del 27 de junio, y van a retornar al IES la primera semana de julio, que es previa a las vacaciones de invierno. En esa instancia vamos a socializar todo lo que han venido viviendo en estas otras 4 semanas previas en las escuelas asociadas, pero al mismo tiempo vamos a ver si hay que redireccionar las acciones que ustedes han venido desarrollando en relación al proyecto de aprendizaje y servicio. Voy a empezar por algo que me parece muy importante, que es lo actitudinal. Ustedes van a ingresar a una escuela asociada en calidad de invitados. Es como ir de invitado a una casa. O sea, uno va con profundo respeto, uno ingresa a la institución entendiendo que la institución tiene ciertas lógicas, formalidades que hay que respetar en todo momento, y ustedes no van a título personal, es decir,
son la cara visible de una institución, que es el 9001, y la cara visible de una trayectoria, que en este caso es la práctica profesional docente 1. Cuando no respetamos estos contextos donde vamos a realizar nuestra tarea de campo y generamos conflictos o entramos de maneras irrespetuosas o irreverentes, lo que conseguimos es cerrarnos posibilidades para los próximos años. Entonces recuerden que todos los años tienen que asistir a escuelas asociadas para poder desarrollar las diversas trayectorias de las distintas prácticas. Entonces, siempre digo, compórtense teniendo en cuenta esto, ¿no? Que no van a entrar como elefantes en una cristalería, como siempre decimos, van a entrar como si fueran a una casa de invitados, pidiendo los permisos correspondientes, y el ingreso sí o sí tiene que ser a través del primer puente que hay hacia el acceso a las aulas, a la institución, a los seños, a los profes, a los grados, a los cursos, que es a través de dirección. O sea, el primer día ustedes tienen que acercarse a la dirección y, por supuesto, ahí tienen que entregar toda la documentación que ya hemos preparado que les requiere la institución. Recuerden que hemos preparado la nota de ingreso a escuela, hemos preparado la póliza. Al respecto, tengo que decir que esta póliza que hemos fotocopiado es la póliza vigente, pero tiene vigencia hasta el 3 de junio. Entonces estamos ya esperando que nos envíen la próxima póliza. Yo se las voy a mandar en el grupo de WhatsApp de manera digital para que ustedes de manera digital la transfieran o la impriman las 2 primeras hojas y se la pasen a la escuela y la actualicen. Entonces ya el 2 de junio ingresan con la póliza que pertenece hasta el 3 de junio, que tiene vigencia. Entonces, volviendo, nota de ingreso a la escuela, póliza, DNI de ustedes, fotocopia y el anexo que un poco tiene relación con lo que yo les estoy contando acá. Eso en una carpeta cristal es entregada a la institución y se queda ahí. Luego, posteriormente, ustedes van a llevar de manera individual sus planillas de asistencia, que van a ser completadas cotidianamente cuando vayan a las escuelas. Es decir, cada vez que van a la escuela, al ingreso, entregan la planilla de asistencia para ser ordenada por quien la escuela disponga y la retiran al egresar de la escuela. Con esa planilla de asistencia, que ustedes van a ver que abajo tiene un espacio para que el docente o quien haya acompañado la trayectoria de ustedes en escuela asociada haga una valoración a través de la cual yo les voy a poner la nota, la calificación del trabajo de campo, tiene que estar completamente llena, en perfectas condiciones para que ustedes me la entreguen al finalizar toda la trayectoria. Entonces, una hoja de ruta o una planilla de asistencia que debe conservarse sin roturas, sin raspaduras. Yo les recomiendo que la lleven en una carpetita, en un folio, que no se manche con mate, que no vaya arrugada en la mochila, etcétera, porque se tiene que entregar de manera correcta, ¿no? En buen estado, digo. Y en cuanto a la planilla de asistencia, es muy importante que quien firma ponga sello, porque yo no tengo la manera de verificar la firma de, por ejemplo, una señorita o una profesora de un curso, porque no conozco todas las firmas oficiales de estas personas. Entonces tienen que tener siempre un sello para evitar cualquier malentendido, que haya una firma que sea dudosa, etc. Y al finalizar la etapa, esta planilla de asistencia tendría que estar sedada debajo y firmada por el directivo de la institución, como para que no quede dudas de que esa asistencia corresponden real y fehacientemente a la asistencia de ustedes. Perdón si me trabo, bueno, voy hablando muy rápido. Bueno, entonces ustedes ingresan y estas primeras 4 semanas van a tener la carga semanal que ya habíamos estipulado. En el caso de primaria eran 4 horas y media reloj, es decir, de toda la jornada del día que hayan elegido, por ejemplo el viernes, de 8 a 12:30. Por supuesto, yo les pido que estén 10 minutos antes de que sea el horario de ingreso, siempre a tiempo, no pueden llegar tarde. La puntualidad también entra dentro del ítem asistencia, no pueden llegar 8:15, 8:20, 8:30. Entonces, 8 menos 10, estar ahí ya dispuestos para el ingreso a la escuela. Van a ver mi perra, no hay problema, acá está, ella vive conmigo arriba del SIDO. Son las cosas de grabar esto en mi propia casa.
Bueno, volviendo al tema, tampoco pueden salir antes. Si ustedes tienen un inconveniente, eso ya lo hemos hablado, ustedes tienen esa jornada destinada y liberada del cursado presencial en él, y es para poder cumplimentar con esa carga horaria. Lo mismo con los estudiantes de lengua. Tienen que ingresar 10 minutos antes de la hora del profesor que se les ha asignado y cumplen 4 horas cátedra, que son las que ustedes tienen de carga horaria en el instituto. Hay más carga horaria en profesorado de educación primaria que en profesorado de educación secundaria en lengua y literatura. Entonces, aclaremos esto y dejémoslo grabado. Siempre puntualidad al entrar y al salir. Nada de que me voy antes, que me vengo, que llego tarde. Esas cosas ya muestran una falta de responsabilidad y de seriedad en el cumplimiento de la tarea, del trabajo de campo. Bueno, como dije, ingresan por dirección, dejan toda la documentación y ahí aprovechan a preguntar detalles que parecen menores, pero que hacen también al respeto por las normas de la escuela. Por ejemplo, ¿qué hacemos en el caso de primaria en los recreos? ¿Dónde nos podemos quedar? Yo recomiendo nunca quedarse dentro del aula, porque cualquier problema que se suscite ahí, si no hay un responsable legal como el docente, pueden ustedes verse involucrados en alguna dificultad. Entonces siempre salimos al recreo, de paso colaboramos con el cuidado del patio y también preguntar, y es muy importante, a dónde vamos al baño, porque no podemos ir al baño al mismo lugar donde van los niños. No invadir espacios, salas de maestros, salas de profesores, como si fuera la casa de ustedes. Siempre todo tienen que preguntar dónde pueden estar, dónde no incomodan, qué se necesita que hagan. En el caso del nivel secundario, normalmente el profe entra a su hora y después se va, probablemente no tengan que estar en un recreo. Otro tema actitudinal tiene que ver, por supuesto, con ir correctamente vestidos. En el caso de las chicas, de los chicos de nivel primario, van con guardapolvo, o los varones, bueno, ya habíamos hablado de la vestimenta, un suéter, una remera correcta, nada de remeras de fútbol, un jean prolijo, nada de roturas. También habíamos hablado de ir con zapatos, botitas, no utilizar zapatillas, por lo menos no deportivas, algunas son urbanas y pueden pasar como más prolijas, porque la escuela asociada generalmente ve esos detalles y además tratamos de diferenciarnos de los estudiantes eh, con los que vamos a trabajar. Ya como que vamos armando un rol desde la presencia, desde lo externo también, vamos marcando la presencia desde ese lugar. Obviamente correctas normas de higiene y todo lo demás, que también lo hablamos en algún momento en clase, y que esto no sea una ofensa, pero es lo correcto que les tengo que decir. Tienen que estar impecablemente vestidos y no quiere decir caro ni lujoso. Correctos, pulcros y correctos, nada más. ¿Se entiende, no? Supongo. Bueno, en cuanto al tema de esperen que voy leyendo para que no se me pase nada. En cuanto al tema del ingreso a la institución, volviendo a eso, desde la institución ustedes van a tener que llegar al aula en el caso de que así lo sugiera el directivo, que ustedes puedan desarrollar su proyecto de aprendizaje y servicio solidario desde un aula o algún lugar de la institución. Por ejemplo, en el nivel secundario puede ser una biblioteca o algún lugar donde puedan empezar a realizar la primera acción del proyecto, que es el diagnóstico de esos problemas emergentes. Entonces ustedes tienen que comentar, para eso llevan un anexo, que ustedes van a hacer un proyecto de aprendizaje y servicio solidario. Por tanto, da lo mismo si están en un grado, en otro, o si están en un aula con una profe de lengua o con otra profe de otro espacio curricular. Y si el proyecto fuese institucional, por ahí no necesitan entrar a un aula porque van a hacerlo junto con autoridades o referentes institucionales que tengan que ver con toda la institución. Por ejemplo, en un nivel secundario, poder trabajar, no sé, con un asesor pedagógico, con algún coordinador, con el bibliotecario, de acuerdo al proyecto que se vaya a realizar. Probablemente los ubiquen en aulas y aunque vayan de grupos de 4 o grupos de 3 o grupos de 2, probablemente los separen. Puede que los pongan en pareja pedagógica en algún aula, en el caso de primaria, y también puede pasar esto en secundaria, o los pongan individualmente. Ustedes, bueno, acepten todo y desde el lugar que les toque y que la institución destine, desde ese lugar vamos a desarrollar el proyecto.
Vamos a suponer que entramos a un aula, nos destinan un aula con una seño, o con una profe. Vamos a presentarnos y en ese primer encuentro vamos a mostrarnos totalmente disponibles. Recuerden que la etapa de práctica supone también la observación participante, que no es estar como un vegetal al fondo del grado anotando nada, sino observar mientras hacemos algo, ¿qué? Ayudar. O sea, vamos a ir a ofrecer ayuda. Estas ayudantías que se le llaman tienen que ver con los requerimientos, las necesidades del docente del aula, que les vaya proponiendo. Las ayudas que sean y que estén dentro de lo reglamentario y que ustedes pueden hacer, que ya después al final lo vamos a comentar qué es lo que sí, qué es lo que no, para que ustedes también lo aclaren al docente coformador y no vayan a verse en situaciones complejas que no corresponde que estén. Pero van a ir a ayudar, entonces vamos a ayudar. Pero siempre, en algún momentito, lo más rápidamente posible, le vamos a comentar a los docentes que nosotros vamos a desarrollar este proyecto. Este proyecto tiene características muy singulares. Ya tuvimos 2 clases de aprendizaje y servicio en el aula. Hay gente que faltó, hay gente que tal vez no le quedó claro, entonces por eso voy a repetir un poco que no es ni aprendizaje por un lado, ni servicio solidario por el otro. No es que yo desde mi lugar protagónico vengo a ofrecer, a detectar un problema y a ofrecer una solución. No, junto con la comunidad aula, la comunidad institución, juntos vamos a detectar la problemática. Inicialmente vamos a ir observando, charlando con la seño, con la profe, haciendo entrevistas informales, explicándole que necesitamos resolver un desafío, un problema emergente, cubrir una necesidad que al mismo tiempo nos lleve a realizar aprendizajes. Ustedes, como estudiantes de nivel superior, lo que van a aprender es justamente a llevar adelante, planificar, desarrollar, escribir, ejecutar un proyecto de aprendizaje y servicio solidario, a resolver una problemática desde el aula o la institución. Pero los demás actores, por ejemplo, estudiantes, alumnos, vamos a suponer, de primer grado, también tienen que tener un aprendizaje que tenga que ver con un área del conocimiento. El ejemplo que pongo típico es, detectamos que dentro del aula estaría bueno potenciar la fluidez lectora o el amor por la literatura o la comprensión lectora del área lengua. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle a la seño que nos delimite un saber y nos diga, bueno, sobre qué saberes de la lengua podemos desarrollar este proyecto, y esos saberes los vamos a volcar en la escrituración de nuestro proyecto y vamos a proponer junto con la comunidad aula, con los niños y la seño, que hagamos un rincón de lectura. Puede ser una pequeña bibliotequita dentro del aula, un escenario, como se le llama, por ejemplo, a nivel inicial, que es dejar un rincón armado para que se tenga acceso a potenciar esto que queríamos potenciar dentro de este saber, que es la capacidad de, bueno, enamorarnos un poco más de la lectura, trabajar sobre la fluidez, la comprensión, etc. Esto supone que la seño, todos los viernes que vamos, nos destine una horita para que junto con los niños vayamos armando ese rincón. No se trata de que ustedes lo armen en su casa, pinten cajones, armen biblioteca, lleven un día, la pongan y la inauguren con los libros hechos. No, todo lo vamos a ir construyendo con la comunidad, con los niños y con la seño. Entonces la seño puede decir, bueno, ustedes vienen los viernes, la última hora o las 2 últimas horas, lo vamos a destinar a ir haciendo este proyecto, concretando este proyecto, no sé, armando cajas, armando cajones, pintando cuentitos, eh, armando libritos con fotocopias, lo que sea. Y finalmente, cuando ustedes lleguen al final de la etapa, obviamente que ese rincón tiene que quedar ya terminado y esa última instancia, ese último día, bueno, proyectar, ¿no es cierto? Un encuentro de lectura, un rato. Hablábamos en nivel primario, que lo hablamos esto en clase, decíamos de, podemos armar almohadones para que los chicos que vayan terminando tomen un almohadón, se acerquen al rincón, puedan sacar un librito, que no sea solamente libros, a lo mejor puede ser
libros digo con texto, a lo mejor pueden ser libros para pintar, etcétera, o juegos, o lo que sea. Es un ejemplo de un proyecto áulico que desempeña el papel para el cual está pensado el proyecto de aprendizaje y servicio solidario, porque deja un recurso material necesario que a la vez potencia un saber, como en este caso es un saber de la lengua. También puede ser que el aseño de artes visuales se sume, en el caso también de que trabajemos con, que el aseño trabaje de manera integrada con el otro grado, puede ser que los dos grados quieran hacer el mismo proyecto, si están las compañeras divididas, pueden hacer el mismo proyecto en dos aulas de dos primeros, o puede ser la unidad pedagógica, una está en primero, otra está en segundo, entonces decir, bueno, está bueno que en los dos grados armemos el mismo proyecto. Pero básicamente las 4 semanas de junio es diagnosticar. ¿Ustedes cómo van a diagnosticar? Teniendo la entrevista con la seño, preguntándole a la seño, haciendo breves encuestitas a los niños, pequeñas encuestitas chiquitas que ustedes puedan preparar, y en el caso de secundaria pueden hacer encuestas un poquito más sofisticadas porque es para alumnos o estudiantes del nivel secundario. Esto lo pueden hacer en Google Form. Para todo lo que sea ofrecer una encuesta, un cuestionario a un estudiante, tanto en secundaria como en primaria, como son menores, tiene que estar visado por el docente del aula, para que no vayan a hacer una pregunta incómoda o que esté mal formulada o que se malentienda. Entonces revisan todo, y si no me lo preguntan a mí, obviamente. No tiene que tener errores de ortografía, eso está de más que lo diga la profe Vero, ¿no? Nada que ofrezcamos para que sea completado. Y en el caso del cuestionario tenemos una clase donde ustedes pueden ir a revisar cómo se elabora un cuestionario. Creo que por ahí no se me ocurre mucho más para decir, excepto el trato. Sobre el trato con niños y todo, no tiene que ser, a ver, un trato poco afectivo, pero tengan cuidado también con la excesiva afectividad. Los que van a primaria saben que los niños nos abrazan, pero siempre en presencia de la seño, de otros adultos, en el patio, nunca solos. Y en el caso del nivel secundario, por favor, reitero lo que yo ya dije en clase, no faciliten sus contactos, su WhatsApp, sus redes sociales a los alumnos de secundaria, porque son menores de edad y pueden verse involucrados en alguna problemática. Entonces, poner esa distancia óptima, afectiva, pero límite, decir, bueno, me comprometés, si me pedís mi número de teléfono, principalmente a aquellos estudiantes que son más jóvenes y que por ahí pueden encontrarse con estas situaciones. Esto creo que ya lo hablamos en el aula, pero lo remarco. Bueno, habiendo dicho esto, ¿qué otros servicios de ayuda mientras están diagnosticando la problemática ustedes pueden realizar? Yo estoy leyendo acá, ustedes lo tienen en su anexo, dice, colaborar en la distribución o recolección de material, trabajos de aula, evaluaciones, pisar trabajos prácticos, en el caso de primaria cuadernitos, ayudar, ¿no? Apoyar a grupos de alumnos con o sin dificultad en la realización de tareas. Esto quiere decir que si la seño nos dice, mira, vos te puedes sentar con estos niños para poder acompañarlos en la realización de tareas más personalizadamente, perfecto, es buenísimo, está completamente dentro de la tarea de ayudantía. Lo mismo para el secundario. Siempre que el docente nos lo pida, ¿no? Colaborar en la organización de equipos o grupos de trabajo, la señora los divide en grupos, podemos ayudar a dividir en grupos, ir pasando por los grupos, supervisar tareas, leer textos sugeridos a la clase o los grupos, colaborar con el docente en la utilización de materiales y recursos de enseñanza, por ejemplo, colaborar con la proyección de un PowerPoint, o si la profesora o la docente les pide que ayuden a armar para proyectarlo, precisamente vayan a buscar el proyector, ese tipo de cosas está perfecto. Escribir en pizarra o copiar algo en la pizarra sin error de ortografía, con buena grafía, colaborar con el mantenimiento del clima áulico, apoyar el desarrollo de actividades exploratorias. Esto quiere decir, si salen, si hacen un viaje, esto es importante, hacemos un paréntesis, porque si proponen las profes o las señas que ustedes acompañen un viaje, no hay problema con el horario, no hay problema con el seguro, aunque sea en contraturno o fuera del horario que está dispuesto por la nota de ingreso, porque mientras ustedes estén en la nómina del proyecto del viaje que presenta la docente, ya ustedes estarían cubiertos por el seguro de ese proyecto de viaje. Entonces pueden acompañar y no necesitan que nosotros autoricemos. Fíjense que estén en la nómina
para que ese seguro de la DGE les cubra. Luego, también puede ser colaborar con el control y corrección de carpetas o producciones, preparar un recurso específico para una clase. La señora por ahí les puede, o la profe plantear, les interesaría preparar, qué sé yo, una teatralización o preparar un momentito de la clase. Todo lo que sea que la señora les pida tiene que estar obviamente supervisado por ella, previamente. Bueno, ¿qué corresponde a las autoridades de la institución? Las autoridades de la institución les pueden hacer todas las sugerencias, porque mientras ustedes estén transitando el trabajo de campo en la escuela asociada, la máxima autoridad de ustedes en ese momento es el directivo, las autoridades de la institución, incluido el docente conformador. Entonces puede sugerirles cambios de actitud, pueden llamarlos y pedirles, mira, esto no nos gusta, llegaste tarde. Ustedes recuerden, perdón, que yo estoy en contacto con los directivos, especialmente cuando surgen problemas o conflictos, porque inmediatamente se ponen en contacto conmigo para comunicármelo. Entonces, ellos tienen la palabra sobre cómo es el comportamiento dentro de la institución. Bueno, está todo muy explicitado en el anexo, así que léanlo, porque ahí yo se los cuento bien en detalle. Y también lo que es potestad de la docente coformadora. ¿Qué puede ella hacer y qué no? Hay un punto que está remarcado en negrita en el anexo que dice, nunca y bajo ninguna circunstancia las o los estudiantes en práctica deben quedarse solos con los demás alumnos del grado. En caso de ausentarse o la docente a cargo, podrán realizar acciones institucionales como, no sé, un sondeo de la institución, estar en otro lugar, hacer alguna entrevista, encuesta a algún directivo, si es que se requiere. Y si no, tienen que faltar, que les avisen, ustedes no van, porque no va la profe o la seño del grado ese día, y recuperan. Lamentablemente, se les atrasa un poquito la práctica. Acuérdense que ustedes tienen que hacer 12 semanas sí o sí, e inclusive si pueden una semana más. Esto ya lo hemos hablado en clase, que es la carga horaria que tienen que hacer sí o sí, que son 12 jornadas con las horas que ya habíamos comentado anteriormente. No pueden quedarse solos con los niños, con las niñas, con los jóvenes. Esto es algo que ocurre muy a menudo, pero es un problema. Entonces ustedes apenas lleguen a la docente conformadora, muéstrenle el anexo. Y si sucede que la señora dice, bueno, voy al baño y vengo, abran la puerta, permanecen paraditas en la puerta, entre la mirada puesta en los alumnos, pero también que se vea que ustedes están ahí en la puerta, que sean breves minutos. En el caso de secundario, tienen al preceptor que debe venir a hacerse cargo del grupo de estudiantes. La seño puede salir, pero no sería conveniente. Tampoco ustedes pueden hacer actas, mandar notas, retar estudiantes, poner sanciones. No pueden hacer nada de eso, como tampoco pueden participar o formar parte de un acta como testigos de una situación, porque legalmente eso es potestad de las seños. Ellos tienen la responsabilidad civil y penal sobre, o las profes, sobre los estudiantes. Entonces, al respecto, traten de anticipar que está prohibido completamente que ustedes se queden solos a cargo de los niños y niñas. Si sacan fotos, recuerden que son menores. No se puede. Si ustedes tienen autorización, por ejemplo, para sacar fotos, porque es importante que vayan, digamos, fotografiando el proceso, para que después puedan subir esas fotos al proyecto, siempre le tapan la carita a los niños, piden permiso previamente, le hacen saber a la señora, miren, podemos sacar una foto de los niños leyendo de espaldas. Procuren que cualquier foto que saquen sea con autorización, porque puede traer problemas, porque son menores, y si sale una carita la tapamos con un corazón, con un emoji, ¿está claro? Antes de subirla. Y por supuesto esas fotos no se difunden porque son a los fines de dar cuenta de lo que se ha venido haciendo. Yo siempre sugiero que no saquen fotos de los menores, porque esto puede traer suspicacias entre los padres, que se empieza a comentar si hay alguien sacando fotos y puede alterar un poco. Y para cerrar con este apartado, y hago una pausa y sigo después con la estructuración del proyecto, por favor les pido, no generen ningún tipo de conflicto. No sean contestatarios, sean simpáticos, sean amables, y si las seños, los docentes, los profes o las profes tienen una actitud que a ustedes no les parece correcta, una falta de respeto, lo que sea,
me lo tienen que comunicar a mí para que yo haga la mediación correspondiente. Pero de ninguna manera ustedes pueden contestar, contestar mal, resolver un conflicto, generar un conflicto. Esto tiene que ver también con esto que yo hablaba al principio de la completa disponibilidad, de mostrarnos respetuosos, amables, receptivos. Entonces, es muy importante esta actitud. Y por otro lado, con relación al uso del celular, les pido por favor que no utilicen el celular, porque ya me ha pasado otros años que me han hecho estas críticas las escuelas, donde me dicen los chicos están con el celular en el recreo, o se van al fondo del aula, están con el celular, hablan entre ellos, se ríen, charlan. La merienda, las mismas reglas que los estudiantes. Y nosotros en el instituto tomamos mate, comemos, todo mientras transcurre la clase. Eso no se puede hacer durante las jornadas que se pasan por ejemplo, en el secundario para eso está el recreo. También es cierto que hay un momento, tanto en la primaria y en el secundario, que los celadores llevan la merienda. Bueno, ahí es el momento en que el ascenso también va a merendar y ustedes ahí tienen el permiso para merendar. A tal efecto, llévense su tacita, su azúcar, su saquito de té y su galleta, tortita, lo que sea que coman. Eso sería un poco más o menos lo que yo les voy anticipando, y cualquier problema, nosotros estamos a un mensajito de distancia vía WhatsApp, así que me lo comunican, me lo dicen. Si van a ausentarse por enfermedad, que es por el único motivo por el cual se pueden ausentar, tienen que pedir un certificado médico, me lo tienen que avisar a mí primero, luego le comunican al aseño y pueden y deben recuperar posteriormente ese día en el que estuvieron ausentes, o esa cantidad de horas. Si ustedes van en grupo y el grupo puede ir y un miembro del grupo se ausenta, es ese miembro del grupo el que debe recuperar, no todo el grupo. El otro grupo, los otros miembros del grupo siguen yendo. En este caso es individual la situación. Y por supuesto que si la situación de enfermedad, ni Dios lo permita, que nos impide asistir a la clase, se alarga y no nos queda tiempo para recuperar, hay que recursar la práctica, porque yo no, por ejemplo, me ha pasado que hay algún estudiante que tiene una enfermedad prolongada, una quebradura, no hablemos de algo muy grave, y tiene 2 meses de licencia, digamos, de no asistir, de no cursar, pues tiene rehabilitación, tiene una cirugía de por medio, y se nos va el tiempo, no podemos concretar el trabajo de campo. Esto implica el recursar el año que viene. Son imponderables que Dios quiera no sucedan. Pero si es una semana o 2 encuentros, podemos todavía recuperarlos. Yo no puedo alargar más que eso porque nosotros no podemos permanecer en las escuelas asociadas más allá del 10 de octubre, de la semana del 10 de octubre. Entonces, ustedes pueden ir adelantando semanas en julio, que en el instituto estamos en mesa, y en agosto hasta que empecemos el cursado. Pueden ahí seguir yendo, seguir concurriendo. ¿Para qué? Para que queden esas semanas de octubre por si ocurre un incidente o, en última instancia, porque las 2 semanas de octubre previas al cierre de todo, estaría bueno que ya estuvieran fuera de las escuelas. Yo voy a controlar que estén las 12 jornadas. Ahora hago una pausa y vuelvo y retorno con el proyecto en sí.